Un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Muy buenas noches, amigos del Reporte Saladín. Quisiera en esta noche, con la anuencia de nuestra teleaudiencia, recordar una fecha histórica para las nuevas generaciones que tiene una significación muy especial. El 12 de julio, pero no cualquier 12 de julio. Este es el 12 de julio de 1924, cuando el presidente Horacio Vázquez Lajara fue juramentado como presidente de la República por el Congreso Nacional, recuperando así la República Dominicana su independencia y su soberanía nacional. Y es que en esa fecha terminó la intervención de los Estados Unidos de América y la ocupación de los marines que había ocurrido desde 1916. Por eso es importante mencionar ese 12 de julio de 1924, porque en esas elecciones que se celebraron el 15 de marzo de ese año de 1924, el presidente Horacio Vázquez Lajara venció a Francisco J. Peinado, que era precisamente su opositor, con una amplia mayoría, recuperándose así la independencia y soberanía de la República Dominicana y retirándose a partir de esa fecha precisamente los marines norteamericanos de nuestro país. Ustedes se preguntarán, las jóvenes generaciones, ¿cómo llegó la República Dominicana a ser ocupada por una intervención de los Estados Unidos de América en 1916? Y es que, increíblemente, toda esa historia está vinculada precisamente al tema de la inestabilidad política, lo que eran la deuda externa contraída por la República Dominicana con tenedores de bonos europeos, por una parte. Por otra parte también, dentro de ese contexto, lo que era el Canal de Panamá, que había sido inaugurado prácticamente a principios del siglo pasado, y había un tema que consideraba Washington vinculado a la seguridad de ese Canal de Panamá, y era que en el caso de la República Dominicana se veía en esa época de 1903 a 1907 al gobierno de Jiménez, a los jimenistas, con una tendencia que era favorable a Alemania. Razón esa que indujo supuestamente al presidente Woodrow Wilson a decretar el envío de los marines a República Dominicana en 1916, independientemente de las alegaciones que hacían el gobierno de Washington de que la inestabilidad y el caos político de República Dominicana, su endeudamiento que había llegado prácticamente, en esa época se decía, alrededor de unos 20 millones de pesos, cifra esa que se consideraba realmente muy elevada, y por otra parte también la vigencia de la doctrina de Monroe, por la que Estados Unidos había intervenido varios países de Centroamérica, Haití en 1915 y a República Dominicana en 1916, para proteger también, crear un cordón de seguridad alrededor del Canal de Panamá. La realidad es que desde 1903 hasta 1907, en que comienza toda esa negociación de la Convención de 1907,
y sobre todo a partir de los acontecimientos desarrollados en 1911 con el asesinato del presidente Ramón Cáceres, vino un periodo de inestabilidad en que ocuparon la presidencia Eladio Victoria por una parte, Monseñor Noel, el presidente Bordas Valdés, el doctor Báez y también el presidente Jiménez. Y en esa época, lo repito, se consideraba que una deuda de unos 12 millones de pesos era sumamente elevada. Y de ahí que, aprobada esa convención de 1907 por el Congreso norteamericano el 25 de febrero y por el Congreso dominicano el 3 de mayo de 1907, se inició una negociación para reducir esa deuda, reducirla a unos 12.407.000 pesos con acreedores a extranjeros, deuda esa que ascendía a un total de unos 21 millones de pesos. Igualmente, había reclamaciones y deudas por unos 645.000 pesos, reduciéndola a ese monto, desde el monto que tenía de unos 2.028.000 pesos, y por otra parte, existían unos 2.400.000 pesos en monos de tenedores extranjeros de deuda, y todo eso hacía un total para el gobierno dominicano, una vez que se produjo la reducción de la deuda, de unos 17 millones de pesos, que es lo que se denominó deuda ajustada, y que se pagaría un 20% en efectivo y un 80% en bonos que se pagarían, ¿verdad?, al 5% de interés y amortizable en un plazo de unos 10 a 50 años. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el pilón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. En la temporada de préstamos del Popular podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por 5 años para irte de viaje o invertir en tu negocio. Montarte en tu vehículo nuevo o usado reduciendo las cuotas hasta en un 30% o adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia del 15 de mayo al 15 de agosto. Popular, a tu lado siempre. Durante la Cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo pa' que disfrutes sabrichuelas con dulces, con batatica y galletitas. Y muchas pancitas ricas. Es tiempo pa' endulzarte con un sabroso flan. Y todos van a encantarse con un cremoso chancón, con tu evaporada rica. Prepárate una batida con tu evaporada rica. Es más rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. Búscala en tu formato favorito. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea.
Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuando con el reporte Saladín, decíamos que el 12 de julio es una fecha histórica que las nuevas generaciones no pueden olvidar, porque ese 12 de julio de 1924, cuando se juramentaron en el Congreso Nacional Horacio Vázquez Lajara y Federico Velázquez y Hernández como presidente y vicepresidente de la República, nuestro país recuperó su independencia y su soberanía nacional después de los 8 años de ocupación por los marines de los Estados Unidos de América. Y que esa fecha debe de ser recordada porque, en primer lugar, se celebraron unas elecciones después de haber tenido un gobierno provisional que fue presidido por Juan Bautista Vicini Burgos, en ese periodo, pero sobre todo que en ese periodo, precisamente, después de esos 8 años en que estuvieron los marines en el país, físicamente se produjeron una serie de transformaciones en la infraestructura del país, y es que independientemente de que esa intervención fue rechazada por todos los sectores de la República Dominicana, sin embargo, en la parte de infraestructura física, hay que reconocer que se construyó una infraestructura vial sumamente importante para la nación. Ahí se construyó la carretera Duarte, uniendo así a todo el Cibao Central, con una extensión de unos 292 kilómetros. Igualmente la carretera Sánchez, con unos 235 kilómetros, y la carretera Mella hacia el este, que también tuvo una extensión de unos 235 kilómetros. En total se construyeron unos 467 kilómetros de carreteras y quedaron pendientes unos 230 kilómetros cuando se retiraron los marines. Lo más importante es que en ese periodo, la República Dominicana, cuando se hizo el censo de 1920, la República Dominicana tenía unos 900,000 habitantes y votaron en esas elecciones de 1924 unos 147,000 votantes. Pero en ese contexto hay que recordar que Haití estuvo intervenido también de 1915 a 1934, invocándose también por parte del presidente Woodrow Wilson como argumento, y excusen la ligera tos, porque muchas veces el aire acondicionado los deja un poco afónicos, y es que Haití también supuestamente se había dicho por canales secretos de la diplomacia que Haití era simpatizante del Kaiser de Alemania y que se había estado negociando en ese periodo que va de 1914 a 1915 secretamente entre el Kaiser de Alemania con las autoridades haitianas para tener una base para la Marina alemana en Haití, lo que supuestamente provocó también que el presidente Woodrow Wilson se decidiera, invocando también el desorden financiero que tenía supuestamente Haití,
para ocupar ese país con los marines durante 19 años que terminaron en 1934. La realidad es que a partir de esa convención de 1907 entran a administrar las aduanas de la República Dominicana un receptor general de aduanas de ese país que con su personal, el receptor general de aduanas, que dicho sea de paso tenía un sueldo de 10,000 pesos anuales, igual que el del presidente de la República Dominicana, que era 10,000 pesos anuales, y ese receptor general de aduanas con su personal seleccionado por él, administraba las aduanas de República Dominicana, retiraba los ingresos fiscales para atender el pago de la deuda externa en amortización de intereses y capital, y la diferencia se la transfería al gobierno dominicano para atender sus necesidades y el pago de la empleomanía nacional. Pero ese parto en ese periodo fue difícil porque, como lo recordamos anteriormente, de 1911 a 1916 tuvimos unos 7 presidentes de la República hasta que fue designado como tal y electo por el Congreso Federico Enríquez y Carvajal, que no fue aceptado inmediatamente por las autoridades norteamericanas, la legación norteamericana, porque él se negaba a aceptar una serie de cláusulas financieras en esa convención de 1907, y llegó un momento en que el receptor general de aduanas y la legación norteamericana le suspendieron durante 4 meses las transferencias de ingresos fiscales del gobierno dominicano al presidente nombrado constitucionalmente por el Congreso, Federico Enríquez y Carvajal, y todo el gobierno dominicano durante ese periodo de 4 meses, incluyendo al presidente de la República, no recibieron un centavo de la Receptoría General de Aduanas, una cosa realmente que demostró lo que era la voluntad de la administración pública dominicana, llegándose a un punto tal que se hacían colectas, oigan esto, se hacían colectas de dinero para las cárceles dominicanas y también para los pensionados y retirados del gobierno dominicano, y durante 4 meses no recibieron un centavo. Pero finalmente las autoridades dominicanas se vieron obligados a aceptar las condiciones establecidas por la Receptoría General de Aduanas, y a lo largo de ese periodo, pues prácticamente independientemente de la resistencia en el este, igualmente que en el noreste del país, en el norte, donde todo el mundo conoce las historias de lo que pasó en la Barranquita, en Puerto Plata, en Santiago de los Caballeros, como resistencia a San Pedro de Macorís también a la llegada de los marines, pero la realidad es que finalmente se instaló esa Receptoría General de Aduanas, incluyendo que tomaron las autoridades norteamericanas algunos préstamos para construir lo que se denominó la mansión, es decir, la oficina central del Receptor General de Aduanas de los Estados Unidos de América. Hacemos otra breve pausa y retornamos brevemente. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expopymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expopymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín, mencionando de nuevo que ese 12 de julio de 1924
la República Dominicana recuperó su independencia y su soberanía nacional al juramentarse como presidente de la República Horacio Vázquez Lajara y Federico Velázquez y Hernández como presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué lecciones podemos aprender para las nuevas generaciones en relación con lo que fueron esos desórdenes del endeudamiento externo al final del siglo XIX e inicios del siglo XX de la República Dominicana, independientemente de los esfuerzos para reducir esa deuda, ya que en 1905, oigan estos, las jóvenes generaciones, decía el presidente Teddy Roosevelt todos los beneficios que iba a derivar la República Dominicana de esa renegociación y reestructuración de su deuda externa para crear estabilidad política en la República Dominicana. Eso lo decía el presidente Teddy Roosevelt en 1905. Y para hacer breve la historia, jóvenes de hoy, hombres y mujeres de la República Dominicana, tuvimos que llegar hasta 1941 lidiando con el tema de la Receptoría General de Aduanas, cuando se firmó el Tratado Trujillo-Hall para recuperar la administración de las aduanas dominicanas, y fue en ese contexto cuando nuestro país recuperó la administración de las aduanas, y en ese contexto es que el gobierno dominicano adquiere el Citibank de New York para tener un banco dominicano donde depositar los ingresos fiscales del gobierno central, y de mutuo acuerdo entre el gobierno dominicano y el de Estados Unidos de América, el gobierno dominicano adquirió un banco privado extranjero, el Citibank de New York, para depositar ahí los ingresos fiscales del gobierno dominicano al recuperar la administración de las aduanas, banco ese que tenía una cartera importante con el sector privado de nuestro país. Ahí podemos ver a veces a dónde conducen precisamente los endeudamientos externos de países de América Latina y el Caribe, excusa utilizada por países europeos, inclusive en el caso de Venezuela, por ejemplo, una intervención extranjera provocó que Alemania bombardeara, de hecho, algunos de los puertos venezolanos, y los norteamericanos sostenían que no querían tenedores de bonos europeos en América Latina, independientemente de que fuera una excusa dentro de la doctrina de Monroe para señalar que América era de los americanos. Termino este programa, como lo he hecho siempre, con ese inmortal de la literatura española, Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España y a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.